Entonces, vuelvo a repetir lo que había dicho. En esta primera parte de la unidad 5, nosotros vimos la historia del ADN, ¿sí? Después vimos la estructura de los ácidos nucleicos, del ADN y del ARN, y después vimos el proceso de replicación. Y a continuación del proceso de replicación, vimos el tema de la corrección de errores y el tema de la energética de la replicación. ¿Sí? Vamos un poquito de atrás para adelante. Cuéntenme primero qué dudas ha quedado de la estructura del ADN. Si hay algo que no se haya entendido. ¿No? ¿Se entendió todo? Yo tengo dudas en la parte que habla de cómo nombrar a los nucleótidos. Eso como que me confundí un poquito y no terminé de entenderlo. En la parte Sí, final, en el último sí, en video. la parte final. Ujú. Perfecto. ¿Para qué ahora lo miramos? Porque no Para, sé si se dice... Bah, es que en realidad no entendí, así que mejor que lo expliques. bueno, para que ahora lo Profe, yo vemos. no ¿Para qué se yo no cortó? entendí la ¿Sí me forma entendí? de la doble hélice, profe. Bueno, esperen que vamos por partes. Primero le voy a contestar a la Luz que me preguntó esto de de cómo nombrar a los nucleótidos y, y ahora seguimos con lo otro. Aguántenme un minuto. Ahí está. Esperemos un minuto que... Creo que ahí se está... Creo que ahí Ahí ya empezamos. Ahí está. Fíjense, en este caso, lo que me preguntabas, Lu, es cómo nombrar a los nucleótidos. Acordate que los nucleótidos pueden ser, siempre el nucleótido tiene un azúcar, una base nitrogenada y fosfatos. Esos fosfatos pueden ser uno, dos o tres. ¿Sí? Ahora, ahí voy. Esperen un minuto que voy por partes. Entonces, lo que yo les estaba diciendo era lo siguiente. Cuando vos tenés un nucleótido, ese nucleótido tiene un azúcar, una base nitrogenada y puede tener un fosfato, dos fosfatos o tres fosfatos. Obviamente, si tiene tres se le llama trifosfato, si tiene dos se le llama difosfato, y si tiene uno se le llama monofosfato. Pero además, no solamente que cambia la cantidad de fosfatos que vos le ponés, sino también que a los nucleótidos le podés cambiar el azúcar, porque podés tener una ribosa en el ARN o podés tener una desoxirribosa en el ADN, como azúcar. Entonces ya tenés dos variables. Tenés el tipo de azúcar y por otro lado la cantidad de fosfato que le ponés. Entonces, ¿cómo es el tema de la nomenclatura? Esperen que alguien quiere. Entonces, ¿cómo es el tema de la nomenclatura? El tema de la nomenclatura es, supongamos que mi nucleótido tiene ribosa, porque es un nucleótido de ARN. Bueno, tiene ribosa como azúcar. Puede tener adenina, guanina, citosina o uracilo como base nitrogenada. Y puede tener uno, dos o tres fosfatos. Son tres variables que vos tenés que analizar. El azúcar, la cantidad de fosfatos y la base nitrogenada que le pones. Supongamos que hablamos de la ribosa, estás en el ARN. Entonces supongamos que tenés la ribosa con una guanina y con tres fosfatos. ¿Sí? Repito, tenés la ribosa unida a una guanina como base nitrogenada y a tres fosfatos. Entonces se le llama GTP. ¿Qué significa eso? Trifosfato de guanosina. Entonces Ah, tiene, claro. Entonces se diría, o sea, se dice así, GTP, no se dice todo lo otro. se le puede decir de las dos maneras, es decir, se le puede decir GTP, que es lo más normal, o le puedes decir el nombre completo, trifosfato de guanosina, o guanosina trifosfato, puede estar de los dos nombres, pero generalmente es trifosfato de guanosina. Supongamos que ahora la ribosa, en vez de ponerle tres fosfatos y una guanina, le pones un uracilo y un solo fosfato. Entonces tenés el UMP, monofosfato de uridina. Entonces, lo que vos tenés que darte cuenta en el caso de los
nucleótidos que tenés 3 variables a observar. La cantidad de fosfatos, que pueden ser 1, 2 o 3, el azúcar que le ponés, si es una ribosa o una desoxirribosa, y por otro lado, la base nitrogenada que le ponés, que puede decir adenina, guanina, citosina o uracilo, si estás en el ARN, o adenina, guanina, citosina y timina, si estás en el ADN. Supongamos que ahora vos tenés una desoxirribosa, y lo unís con, no sé, 3 fosfatos, y le pones adenina. Entonces se va a llamar trifosfato, porque tiene 3 fosfatos desoxiadenosina, porque tiene adenina, la desoxirribosa y 3 fosfatos. Entonces, lo que vos combinás son 3 nombres. El azúcar, que es una ribosa o una desoxi, las bases nitrogenadas, que son 4 distintas, o si tiene 1, 2 o 3 fosfatos, o sea, son 3 combinaciones de nombres o 3 combinaciones de variables que podés tener en un nucleótido. ¿Se entiende, Lu? ¿O no? Sí, Ani, ahí entendí. Buenísimo. No entendía la relación de la, o sea, es como una abreviatura que tiene, entonces no entendía. Claro, es una abreviatura, por eso nosotros decimos ATP, ATP, pero en realidad el ATP es una abreviatura del nombre, en realidad es trifosfato adenosina, ¿entendés? Porque es la adenina, Claro, ¿me entendés? Es la adenina con la desoxirribosa con 3 fosfatos, sí, desoxiadenosina, entendí. ¿entendés? Entonces, Ujú. fíjate que dependiendo si es en el ARN o en el ADN, cambia lo que vendría a ser el nombre del azúcar y el nombre de la base nitrogenada. Porque si vos estás en un ARN, les llamás adenosina, guanosina, citidina y uridina. Ahora, si estás en un ADN, se le llama desoxiadenosina, desoxiguanosina, desoxicitidina, desoxitimidina. Claro, se le agrega ese prefijo. La palabra desoxi, porque Ujú. el azúcar se llama desoxirribosa. Entonces, por Claro. eso le cambié el nombre. Bueno, Dani, dale, gracias. Bien, me preguntaron que voy por orden de preguntas. Eh, un repaso de replicación de ADN. Esperen que me vaya para arriba. Bien. El que yo les Profe, recomiendo, cada una de la guanina trifosfato, por ejemplo, también tiene la misma función que el ATP. en realidad, son moléculas energéticas porque liberan, cuando los nucleótidos, que eso es lo que se les explicaba en la energética de la replicación, cuando los nucleótidos liberan fosfatos, en la liberación de los fosfatos liberan energía. Entonces, en realidad lo que te aporta la energía del nucleótido es cuando se liberan los fosfatos. Obviamente, si tiene 3 fosfatos, es un compuesto de mayor energía que de un fosfato. Un trifosfato siempre tiene más energía que un monofosfato, porque cuando liberan los fosfatos es cuando se produce esa liberación de energía o ese aporte de energía. Bien, Ok. esperen que voy a la replicación. Bien, fíjense. Primero, para que vean la replicación del ADN, lo que tienen que tener en claro, me parece que está más claro en la punta de clase, lo que tienen que tener en claro son las enzimas que van a intervenir. Eso es lo principal. Lo principal en la replicación del ADN son las enzimas que intervienen en ese proceso. Porque una enzima te va llevando a la otra. Es decir, una enzima interviene antes de que intervenga otra y todas cumplen como el proceso final. Por ejemplo, la helicasa viene de alicate. Yo siempre lo relaciono con un alicate, porque justamente es la que te rompe la cadena de ADN en dos. ¿Sí? Vos necesitas que las hebras se te abran en dos, que la hebra se te abre en dos. Entonces la helicasa es la que te corta la cadena al medio. Las proteínas de unión simple, que son en el video, viste, ustedes, yo les mandé un video interactivo, les mandé un video donde habla la Gise y un video interactivo. Ese video interactivo está muy bien explicado, porque, a ver, si yo me paro delante de ustedes con una imagen, o me paro delante de ustedes en un pizarrón y les explico replicación, probablemente no lo entiendan.
Porque la replicación es un proceso continuo, porque mientras está pasando acá algo, allá está pasando otra cosa, acá otra, acá otra. Entonces, si yo les dibujo algo fijo en el pizarrón o en una imagen, no terminarían de entender el proceso del todo, porque es un proceso continuo. Por eso es que en el video, fíjense que les muestra una burbuja, pero después les muestran lo que va pasando a la par, para que ustedes se den una idea de que todo está pasando a la vez. ¿Entienden? Entonces, primer cosa que tengo que entender para la replicación son las enzimas, porque son las reinas del proceso. Entonces, es lo primero que tengo que entender. ¿Sí? Tengo que entender qué enzimas van a intervenir en este proceso. Ya dijimos, la helicasa me corta la cadena en dos. Las proteínas de unión simple, una vez que se separó la cadena en dos, son esas bolitas que les muestro en el video que se ponen por fuera. Lo que hacen es evitar que otra vez la cadena se retuerza. Acuérdense que la cadena es como una escalera retorcida. Si está retorcida, yo no la puedo replicar. La topoisomerasa también lo que hace es rompe y reconecta las cadenas de la hélice, permitiendo que giren, es decir, evita que otra vez truqui se vuelvan a enrollar, se vuelva a transformar en una escalera retorcida. La ARN primasa, a ver, recuerden que acá tenemos la ADN polimerasa 3, que es la que te hace la cadena complementaria, diríamos la reina. Pero esa reina necesita ayudantes. Entonces la ADN polimerasa 3, que es la que te va colocando el nucleótido, te va sintetizando la cadena complementaria, para poder empezar a actuar necesito un cebador o primer. Ese cebador o primer es sintetizado por la ARN primasa, porque recuerden que el cebador es un pedazo de ARN, no de ADN. Entonces, una vez que tengo el cebador, mi ADN polimerasa 3 empieza a hacer la cadena complementaria. Pero no me puede quedar un pedazo de ARN metido en el ADN. Entonces, la ADN polimerasa 1, no la 3, la 1, es la que hacía, me transformaba esos fragmentos de ARN por ADN. Pero, ¿qué tenemos que tener en cuenta nosotros? Que cuando la hebra se abre en dos, acuérdense que se forma una burbuja. Se forma una burbuja. En la burbuja, en cada extremo, yo tengo horquillas de replicación. Si yo dibujo si yo corto la burbuja a la mitad, tengo una horquilla de un lado, una horquilla del otro. Entonces, en cada una de esas horquillas tengo una cadena adelantada y una cadena rezagada. ¿A qué se le llamaba adelantada? Adelantada era cuando la ADN polimerasa 3 sintetizaba en el mismo sentido que la helicasa iba cortando. Fíjense, en esta imagen, la helicasa va cortando hacia la derecha y la ADN polimerasa 3 sintetiza en el mismo sentido. Entonces, esa hebra va' ser la hebra adelantada. Siempre recuerden que la polimerasa 3 sintetiza en un sentido en particular, que es 5', 3'. Ahora, en la otra... Tengo una consulta Sí. sobre la topoisomerasa. Vio que ella corta la cadena y No, la la ADN la une. No. La que corta es la helicasa. La que te corta la hebra en dos es la helicasa. La topoisomerasa lo que hace es evitar que se vuelvan a superenrollar, es decir, evitar que se vuelva a enrollar la cadena. Entonces hace como cortes dentro de la hebra para que no se vuelva a enrollar. No es que te corta la cadena a la mitad. ¿Se entiende? Están las dos hebras de ADN, la helicasa te corta al medio. La topoisomerasa lo que hace, que es lo que les estaba diciendo acá, es evitar que se vuelva a superenrollar. No es que te corta la cadena al medio. Claro, libera la tensión para que no se vuelvan a enrollar justamente las cadenas. Entonces, en el proceso de la replicación, como les dije recién, mientras una de las hebras se está sintetizando en el mismo sentido que la helicasa va cortando, esa cadena se llama adelantada. Pero la otra hebra, en la otra rama de esa horquilla, está pasando para el otro lado, es decir, se está sintetizando en el sentido contrario a lo que la helicasa va cortando. Entonces se le llama rezagada. ¿Y qué característica tenía la hebra rezagada? ¿Qué se iban formando?
¿Cómo se llamaban esos fragmentos que se formaban? Fragmentos de Okazaki. Los Los Kazaki. fragmentos de Okazaki. Perfecto. Entonces, en la hebra rezagada se van formando pedacitos de ADN. No se forma algo continuo como en la hebra adelantada. Entonces, esos pedacitos de ADN no pueden quedar libres. Tiene que haber algo que me los pegue. Quien me los pega es la ADN ligasa. Entonces, repito, en la cadena rezagada, que acá sería lo que ustedes están viendo en esta imagen, la parte de arriba, porque en la hebra de abajo tengo la cadena adelantada, en la de arriba, que se van formando esos fragmentos de Okazaki, la ligasa los va pegando. Ligasa, piensen en ligar, en unir. Entonces, la ligasa me va pegando esos fragmentos de Okazaki. Entonces, la replicación, es un poco lo que les estaba diciendo al principio, en los eucariotas se caracteriza porque como el ADN es lineal, no tengo una sola burbuja de replicación. Tengo una acá, una acá, una acá, una acá. Hay muchas burbujas de replicación. Tengo muchos orígenes de replicación. Y en cada una de esas burbujas se está sintetizando la cadena complementaria. Esa es la razón por la que se dice que tiene muchos orígenes de replicación. Entonces, es como yo les digo, yo en el pizarrón, como acá, les puedo mostrar una burbuja, pero no le puedo estar mostrando lo que pasa en el resto de la cadena del ADN. Por eso el video que les mandamos, el último video que les mandé, o sea, el penúltimo, el segundo de replicación, un poco lo que trata de mostrar es el proceso en forma dinámica, en forma interactiva, es decir, bueno chicos, miren, mientras acá está pasando esto, acá está pasando esto, acá está pasando esto, allá esto, para que vean qué va pasando en cada una de esas burbujas. ¿Se entiende? Sí. Bueno, otra Profe, cosa. la replicación en células procariotas es exactamente igual, solamente hay que circular el ADN. Claro, pero entonces tiene un solo origen de replicación. No tiene muchos. ¿Se entiende? Porque es una molécula circular. En la lineal, vos tenés muchos puntos de replicación. En la procariota, que es circular, tenés un solo origen de replicación. Esa sería la diferencia. Bien. Otra cosa que les iba a decir. Me olvidé. Siempre recuerden que la ADN polimerasa 3, que es la reina, que es la que va sintetizando la cadena complementaria, siempre sintetiza en un sentido. Sentido 5' y 3'. Siempre en ese sentido. Milu, ahí te respondo tu pregunta. Siempre la ADN polimerasa 3 sintetiza en un sentido, que es 5', 3'. Pero cuando lee en la hebra, lee 3', 5'. Porque recuerden, chicos, que las cadenas son antiparalelas. ¿Qué quiere decir esto? Que si en una cadena yo tengo 3, 5, en la que es complementaria y antiparalela, tengo que tener 5, 3. No puede haber 3, 5, 3, 5 y acá 3, 5, 3, 5. Tiene que ser así. Es decir, si en esta hay 3, 5, en esta tiene que haber 5, 3. Entonces, esa es la razón por la que la ADN polimerasa 3 sintetiza en sentido 5', 3', pero cuando leyó en sentido 3', 5'. Entonces, eso es importante porque es un dato que suele preguntarse bastante. ¿En qué sentido lee o en qué sentido sintetiza? Milu, vos me preguntaste, en una burbuja hay 2 cadenas retrasadas y 2 adelantadas. Claro, porque en realidad la burbuja, si vos la partís a la mitad, te da 2 horquillas. Y en cada horquilla tenés adelantada, adelantada, rezagada, rezagada. Siempre acuérdense que en una burbuja vos tenés, como dijo la Milu, una rezagada, una adelantada, pero la otra adelantada y rezagada se cruzan. ¿Qué quiere decir esto? Imagínense la burbuja, yo la parto a la mitad. ¿Sí? Acá tengo una horquilla, acá tengo la otra horquilla. Si en esta horquilla la adelantada está arriba, en esta horquilla la adelantada va a estar abajo. Si en esta horquilla la rezagada está acá, en esta la rezagada va a estar arriba. No es que tengo rezagada, rezagada, adelantada, adelantada. ¿Se entiende? Sí está bien que por burbuja tengo 2 horquillas
y por lo tanto tengo 2 rezagadas y 2 adelantadas. Sí, Milu, es así como vos decís. Sí. Dani, Sí. la ARN primasa coloca el cebador y la ADN polimerasa lo reemplaza, pero ¿cómo? ¿Cómo lo reemplaza? Si están... Pero la ADN polimerasa 1 Sí, lo que hace es, por ejemplo, si en ese segmento hay uracilo, pone timina. ah, bien, ¿Ves? Reemplaza los claro. nucleótidos para que sea de ADN y no de ARN. Me preguntaron el apareamiento de bases nitrogenadas. ¿Vos te referís al apareamiento de las bases en la cadena? ¿Quién va con quién? ¿O a qué te referís con tu pregunta? Perdón, no me acuerdo si me preguntó. Ah, Ailu, vos. ¿A qué te referís con el apareamiento? ¿No entendés cómo se complementan las bases? Bueno, a ver, recuerden que, claro, bien, recuerden que las bases nitrogenadas, como les explicamos en el video, están las púricas y las pirimidinas, o pirimídicas. Entonces, estructuralmente son distintas. Siempre va a ir una púrica con una pirimidínica. Pero no es cualquier púrica con cualquier pirimidínica. Es decir, tienen una lógica. Yo siempre lo imagino como una llave cerradura, por más que eso es para las enzimas, como que encajan. Entonces no cualquiera puede ir con cualquiera. Siempre la adenina va con la timina y la guanina con la citosina en el ADN. Y en el ARN, la adenina con el uracilo y la guanina con la citosina. Siempre van así, nunca van a poder encontrar, salvo que haya una mutación, una adenina con una citosina, por ejemplo, o una guanina con una adenina. Eso no está bien. ¿Sí? De hecho, eso es lo que determina que las cadenas sean complementarias. Y justamente, si vos acá tenés un nucleótido de adenina, en esta hebra solamente puede haber un nucleótido de timina. Si vos tenés en esta hebra un nucleótido de guanina, en esta hebra solamente puede haber un nucleótido de citosina, porque eso es lo que me indica que sean complementarias las cadenas. Por eso dijimos que el ADN, las cadenas son complementarias y antiparalelas. Complementario es que las bases, los nucleótidos que forman cada cadena son complementarios. Y antiparalela lo que expliqué recién, esto del 3-5-5-3. ¿Se entiende? ¿O no? Sí, ya sí entendí. Perfecto, perfecto. Bien. ¿Qué otra duda más hay que me quieran preguntar? Yo todavía no lo veo. ¿Qué otra duda ha quedado de la primera parte, de lo que quieran preguntarme? Profe, Sí, alguien me dijo ¿escucha? que no... Sí, ahí te escucho, perdón. ¿Puede explicar la energía de la replicación? Bien, Ahora. igual lo de la energética, lo de la energética de la replicación es un poco lo que expliqué recién, es decir, de dónde se saca la energía para que se produzca la replicación del ADN. ¿Se crea en forma espontánea? No, claramente no. ¿Sí? Sí. En la energética de la replicación, la energía sale puntualmente de los nucleótidos. Porque acuérdense, chicos, esto lo venimos viendo desde la unidad 1, que lo que a mí me libera energía es justamente cuando se libera fosfato. Por eso el ATP o el ADP son moléculas energéticas, porque cuando liberan fosfato, liberan energía. Entonces la energía para el proceso de replicación sale de los enlaces fosfatos que forman los nucleótidos. ¿Sí? Por ejemplo, trifosfato de guanosina, de adenina, fíjense, de paso lo repasamos, lo que estamos viendo recién. Fíjense. Trifosfato, desoxiadenosina, trifosfato, desoxiguanosina, trifosfato, desoxicitidina, trifosfato, desoxicinidina. Es decir, cuando se liberan fosfatos, porque si yo digo que tienen 3 fosfatos, pueden liberar uno y quedarse con 2, pueden liberar otro más y quedarse con 1. Entonces, por cada fosfato que se libera energía. Esa energía es la que se usa para que la ADN polimerasa pueda funcionar. Porque recuerden que no solamente la necesito
para sintetizar la cadena, sino también para corregir errores. ¿Se acuerdan eso? La corrección de los errores. Eso también es muy importante, chicos. El tema de la telomerasa fue pregunta de un examen de ingreso. Por más que uno diga, mira, si me van a preguntar esto. La telomerasa, ¿cómo funciona la telomerasa? Fue una de las preguntas del examen de ingreso, no de este año, sino del año pasado. Entonces, es importante. ¿Se entendió eso o no? Sí. Yo no lo Bien. entendí, profe. Yo no lo entendí. Bien, perfecto. Vamos a verlo entonces. Fíjense, ¿cómo es esto de la telomerasa? Como les explicaba la Gise, en la molécula de ADN, en el cromosoma, nosotros tenemos extremos. Esos extremos se les llama telómeros. Ese telómero, en el humano, se sabe cuál es. Es timina, timina, adenina, guanina, guanina, guanina. Eso es lo que nosotros tenemos en nuestros extremos del cromosoma. Esos extremos, a medida que van pasando las replicaciones, se van acortando. Llega un punto donde está tan corto que la ADN polimerasa no se puede unir porque no se puede unir un cebador. Entonces la ADN polimerasa no te funca, no te funciona. Entonces, ¿qué hace esa célula? Esa célula no puede replicar su ADN, por lo tanto, no puede hacer división celular y por lo tanto entra en un estado de envejecimiento. Está viva, pero está vieja. ¿Sí? No puede replicar su ADN más, entonces no se puede dividir más. Porque las células, ya lo van a ver en la unidad que sigue, para poder hacer una división celular, primero necesitan replicar el ADN. Si no lo pueden replicar, no pueden dividirse. Entonces esa célula está vieja. Está viva, pero vieja. Excepto en algunas células que ese extremo se alarga permanentemente. Nunca el telómero se llega a cortar porque hay una enzima que permanentemente lo está alargando. Esa enzima es la telomerasa. ¿Qué hace la telomerasa? La telomerasa, escuchen bien esto porque esta fue la pregunta puntualmente del examen de ingreso, porta un fragmento de ARN. ¿Se acuerdan ustedes? Lo acabamos de ver. El ARN era cebador. ¿Se acuerdan que yo les dije? El cebador era un fragmento de ARN. Entonces, la telomerasa porta ese pedacito de ARN. Lo coloca en el extremo del cromosoma y ella actúa como una enzima sintetizándole la complementaria a ese fragmento de ARN. Es decir, que no solamente que porta el fragmento de ARN, sino que después actúa como ADN polimerasa y sintetiza la cadena complementaria. Entonces eso hace que el extremo del cromosoma nunca se acorte. Y después, en el espacio que deja, como los deja desapareados, porque ella sintetiza el extremo, la ADN polimerasa 3 normal viene y sintetiza lo que falta. Entonces, de esa manera, nunca el cromosoma se acorta. Entonces, esa célula nunca envejece, nunca deja de dividirse. Entonces, esta enzima lo que hace se llama telomerasa, porque permanentemente alarga los telómeros. Entonces, el cromosoma nunca se acorta en sus extremos, porque siempre hay una enzima que los está alargando. Entonces, ojo, porque porta fragmento de ARN, pero actúa como una ADN polimerasa. ¿Se entendió? Sí. Bien, perfecto. ¿Qué otra duda más hay? Me quieren preguntar. Profe, cuando dice las formas de las doble hélices, hay un punto que dice la interacción con moléculas de agua en los surcos de ADN. No entendí eso. Bueno, fíjense, acá lo tienen.
La molécula de ADN, si no tuviera todas estas interacciones, sería una molécula inestable. Es decir, hay cosas que le dan estabilidad a la molécula. Esas cosas son varias. Por ejemplo, una, lo acabamos de decir recién, los nucleótidos de cada cadena se unen entre sí por puentes de hidrógeno. Las bases nitrogenadas de cada nucleótido se unen entre sí por puentes de hidrógeno. Esos puentes de hidrógeno contribuyen a la estabilidad. Pero además, en los surcos de la molécula, que son como los huecos que tiene la molécula, vieron que la molécula es como una escalera retorcida, en los surcos que tiene la molécula, hay moléculas de agua que interactúan y también contribuyen a la estabilidad de esa molécula. También, en los enlaces fosfatos, acuérdense que ustedes tenían el nucleótido, tenía el azúcar en su carbono 1 tenía unida a una base nitrogenada. En su carbono 5 a un fosfato. Y el carbono 3 lo tenía libre para unirse con otro nucleótido. Los fosfatos interactúan también con iones metálicos, que también contribuyen a esta estabilidad. Pero además, en la misma cadena, no en las doble hélices, dentro de la misma cadena, hay una interacción hidrófoba, que se llama interacción por apilamiento, entre nucleótido y nucleótido. Entonces, no solamente que el puente de hidrógeno me une una cadena con la de al lado, sino que esta interacción por apilamiento hace que el nucleótido interactúe con su nucleótido de arriba. Entonces, dentro de la misma cadena, dentro de la misma hebra, también haya una interacción que favorece a la estabilidad de la molécula. Entonces, estas 4 cosas son las que favorecen a que la molécula se mantenga estable. ¿Se entiende? ¿O no? Sí. Bien. ¿Qué otra duda hay? ¿Que me quieran? Profe, a todo esto ocurre en el núcleo, ¿verdad? Depende qué cosa. Hasta lo que hemos visto ahora, sí. Porque ya vas a ver que el próximo proceso no. La replicación del ADN, sí. Pero después los procesos que vamos a ver mañana, no. Algunos sí y otros no. Por eso te decía, depende de qué. La replicación, sí. Claro, es. Es más, Sí. no ocurre siempre. Es un poco lo que nosotros les estábamos diciendo. No es que la célula permanentemente está replicando el ADN. La célula va a replicar el ADN cuando se necesite dividir. Cuando la célula se esté por dividir, ahí va a replicar el ADN. Puntualmente eso ocurre en una fase puntual que se llama fase S del ciclo celular. Las células pasan por ciclos, hacen un ciclo. Ese ciclo tiene una interfase y una mitosis. En la interfase de ese ciclo, ya lo van a ver en la unidad que viene, no se preocupen que lo vamos a ver, pero para que empiecen a relacionar. Hay una fase que se llama S de síntesis. En esa etapa es donde se replica el ADN, no es que la célula está permanentemente haciéndolo y en cualquier momento, sino que lo hace en un momento determinado y solamente cuando la célula se va a dividir. Si esa célula no se va a dividir, no replica el ADN. Entonces no es un proceso que sea en forma continua. Si la célula se divide, lo hace, si la célula no se divide, no. ¿Se entiende? ¿O no? Sí. Bien. Yo les hago una pregunta. ¿Cuál es la diferencia, ya que me dijeron que lo entendieron, entre la corrección coduplicativa y posduplicativa? Milu, me preguntás de dónde aparecen los telómeros. Es el extremo del ADN, es el extremo del cromosoma el telómero. No es que aparecen de la nada, son los extremos. Por eso está formado por timina, adenina, guanina. Son extremos del cromosoma. Bien, perfecto.
La pregunta que hice. Que en la corrección coduplicativa ocurre en el ADN polimerasa 3 y en la postduplicativa en ADN polimerasa 2, 4 y 5. Bien, esas son las enzimas que intervienen. Perfecto. En la corrección coduplicativa interviene la ADN polimerasa 3, es la enzima que lo hace. Ahora, la corrección postduplicativa, post significa después, lo hace la ADN polimerasa 2, 4 y 5. Bien, ¿qué otra diferencia más hay? Más allá de las enzimas que intervienen. El nombre solo se Que lo dice. en la coduplicativa tienen un error por cada 10 a la 7 nucleótidos y en la otra tienen un error por cada 10 a la 9 nucleótidos. Bueno, Bueno, perfecto, la cantidad de errores, bien, ¿qué más? ¿Qué otra cosa más? El nombre les dice, uno ocurre antes y otro ocurre Lo- después. una ocurre durante y la otra ocurre después. Ah, bueno, durante. Bien, pero está bien, Lu, está bien lo que estás diciendo. Porque, ¿qué significa durante? Mientras la ADN polimerasa 3 sintetiza, se vuelve para atrás y arregla. Entonces, mientras va replicando el ADN, va corrigiendo. Entonces, esa es la coduplicativa. Ahora, en la postduplicativa ocurre después que se terminó de replicar el ADN. Y ahí es la que interviene, como dijo muy bien la Luz, la polimerasa 2, 4 y 5. Entonces, es importante. Y fíjense que, como les decía la Gis en el video, por más que uno diga, ah, bueno, pero un error cada 10 a las 5, un error cada 10 a las... Es un montón. Y de hecho, por eso existen mutaciones. Si todo fuera perfecto y la ADN polimerasa no se equivocara, no existirían mutaciones ahí, si el proceso fuera perfecto. Si el proceso fuera perfecto, no habría que corregirlo. Entonces, justamente como hay que corregirlo, es que existen estas enzimas correctoras. No lo tienen todas. Me pregunta la Ailu si la telomerasa lo tienen todas las células. No, no lo tienen todas las células, Ailu. Por ejemplo, lo tienen las células cancerosas, las células de la médula, las células germinales. No todas las células tienen telomerasa, solo algunas. Dani, Perdón que cierre la idea y contesto la pregunta. Esa es la razón por la que, por ejemplo, las células del cáncer, que por ejemplo, uno de los ejemplos que te he dado de los que tienen telomerasa, algunas células, nunca se frena la división celular, porque piensen una cosa, si las células cancerosas no tuvieran telomerasa, cuando el ADN, el cromosoma se empieza a cortar, esa célula sola envejecería y se moriría. Pero, ¿por qué se replican y se replican y se replican? Porque como tienen telomerasa, permanentemente se alarga el cromosoma y esa célula permanentemente se divide. Esa es la razón. Pero no lo tienen todas las células, lo tienen algunas. Las germinales, la de la médula, las cancerosas. ¿Quién me iba a preguntar, perdón? Que justo le contesté a lo que estaba viendo el chat. ¿puedes explicar lo de bases nitrogenadas de los ácidos nucleicos? O sea, están las puricas y las pirimidínicas. Sí, vos me decís de la estructura. Vos pensás que Sí, ya, mira, justo esta acá. Las bases nitrogenadas ya se está diciendo que tienen nitrógeno, ¿sí? Son sí. moléculas que generalmente pueden estar de a una o de a dos, dependiendo si es una púrica o una pirimidina. Eso es lo que determina que sean una o dos. Me gusta más la imagen. Quería mostrar la imagen. Miren, ahí están. Fíjense, las bases púricas tienen dos anillos. ¿Sí? Tenemos un anillo hexagonal y un anillo pentagonal. Pero fíjense que tiene nitrógeno, por eso se le llama base nitrogenada. Y dentro de las púricas está la adenina y la guanina. Claramente, chicos, no le vamos a hacer dibujar una adenina o una guanina. Ni tampoco le vamos a decir, a ver, ¿cómo es el aldós-amino 6-oxopurina? Simplemente, ustedes tienen que saber que, por ejemplo, las púricas están formadas por dos anillos, que son la adenina y la guanina, y las pirimidinas, o pirimidínicas, son anillos simples, son hexágonos, y son la citosina, la timina y el uracilo. Y siempre se combina una con una, es decir, siempre se combina una púrica con una pirimidínica.
Esto sí es importante que sepan. Lo mismo que esto que tienen acá que les acabo de decir. Que Dani, o sea que serían 3 anillos si se combinan, si se juntan. claro, en realidad cuando se unen por puentes de hidrógeno, si vos unís, por ejemplo, la adenina con la adenina tiene 2 anillos y la timina tiene 1. Entonces cuando los nucleótidos se unen, en el medio se forman los puentes de hidrógeno, entre ellas 2. Entonces, sí, si contaste quedarían 3, pero en realidad no es que se pegan, sino que quedan unidas por puentes de hidrógeno. Fíjate más abajo, aquí está la imagen que a mí me gusta siempre mostrar. Acá, fíjate que en la adenina, a ver si está la imagen, en la adenina y en la timina, vos vas a formar 2 puentes de hidrógeno entre ellas, mientras que en la guanina y la citosina se forman 3 puentes de hidrógeno entre ellas. ¿Sí? Eso también es importante, porque si bien los 2 nucleótidos se van a unir por puentes de hidrógeno, no por la misma cantidad. A ver si en esta imagen está. Fíjate que ahí, a ver, no, creo que en esta no se ve, creo que está en la de más arriba. Bueno, ya se los muestro esto, que quería comentarles lo del azúcar. A ver. Fíjense acá tenemos el modelo de la estructura del ADN. Fíjense, por ejemplo, acá se está uniendo una adenina con una timina. El rosadito es la timina, o violetita, y el naranjita es la adenina. Fíjense que hay 2 puentes entre ellas. Y fíjense que abajo tengo una guanina con una citosina. La guanina la verde y la citosina la roja. Y fíjense que hay 3 puentes de hidrógenos entre ellos. ¿Ven? Entonces, si vos te fijas, que me preguntaron recién si me quedarían 3, fíjate que no quedan pegadas, sino que hay un puente de hidrógeno entre ellas. Entonces, acá vemos cómo la adenina tiene los dos, un hexágono y un pentágono, y sin embargo, por ejemplo, la timina tiene uno solo. La guanina tiene 2, la citosina tiene uno solo. Lo que les quería decir, y es importante, es respecto al nucleótido, que tienen que saber en cada carbono de ese nucleótido qué hay unido. Pero voy a buscar acá. Miren, esto es importante. Fíjense, recuerden, espérenme un minuto que... Fíjense. Esto que tienen acá ustedes es un nucleótido, ¿sí? Entonces, ese nucleótido tiene una base, un azúcar, un fosfato. El de abajo tiene la base, el azúcar y el fosfato. Ahora, si nosotros nos fijamos en el nucleótido de arriba, en el carbono 1 está la base nitrogenada, que fíjense que esta base nitrogenada tiene 2 anillos. O sea que es o una guanina o una... ¿Qué otra más tenía 2 anillos? Que lo vimos. Adenina. Muy bien. Y fíjense que en el carbono 3 es donde se está uniendo por la unión fosfodiéster con el nucleótido de abajo. Y en el carbono 5 tiene unido acá que dice un fosfato. El nucleótido de abajo tiene en el carbono 1 la base nitrogenada, que acá es una sola, o sea que es o citosina o timina o uracilo. El carbono 3 lo tiene, fíjense, libre para unirse con otro, y en el 5 es donde está formando el enlace fosfato, la unión fosfodiéster, con el nucleótido de arriba. Entonces fíjense que siempre se une un 3 con un 5. El 3 de un nucleótido con el 5 del nucleótido de abajo. Siempre eso es la unión fosfodiéster, y es lo que te mantiene unido todos los nucleótidos de una misma hebra del ADN o del ARN. Y entre hebras, en el ADN, los unen los puentes de hidrógeno. Entonces, esto es importante que lo entiendan, ¿sí? Son como cosas típicas que generalmente se preguntan como más generales, ¿verdad? Como más importantes, les diría, ¿sí? ¿Alguna otra duda que me quieran hacer?
Dani, a mí me quedó una duda con el experimento de Griffith. A ver, espera que... Bueno, Mm, Está al principio lo de los experimentos, pero no sé si está acá la imagen. ¿Qué experimento te quedó duda? Acá este. sí, en ese, que dice que inyecta bacterias no virulentas, no encapsuladas, vivas, y el ratón vive. Y después inyecta bacterias virulentas encapsuladas y que muertas por calor, y el ratón sigue viviendo. Pero ¿cómo puede ser que inyecta las dos juntas y el ratón muere? Eso es lo que no me entró. Y bueno, ¿y qué pensás? No sé, no entendí. O sea, sé que por eso es como que vieron que hay un factor que se transmite, que es por eso que las matas, Bueno, que las matan, pero es como, bueno, no ¿y qué, sé. qué pensás que puede haber pasado? Porque fíjate que en realidad mezcló las encapsuladas muertas por calor con bacterias vivas no encapsuladas que eran no virulentas. ¿Qué le habrá pasado a las que eran no virulentas? ¿En qué se transformaron? Mm, No es contaminación la palabra. ¿Qué le habrá pasado? Vos pensás que a las que no eran virulentas, a Se las pusieron virulentas. que se volvieron, Virulentas. ¿y cómo se habrán volvido no? ¿Cómo se habrán vuelto virulentas? Y ¿Cómo se habrán porque, vuelto virulentas? A ver, ¿saben cómo se llama eso, chicos? Eso es un porque proceso como que se que, llama... A ver, dale, dale, escucho. ay, que no me sale la palabra, pero es como que le transmite lo que ella tiene. Me gusta por ahí. ¿Qué le habrá transmitido para que la otra también lo tenga? ¿Qué le habrá transmitido? y el ADN. Va por ahí, exactamente. Se produce lo que se llama una transformación, es decir, hubo un pasaje de ADN, es decir, de genes que causaron que se volvieran virulentas. Las que no eran virulentas terminaron siendo virulentas. Y eso pasa, y ya lo vamos a ver. Profe, igual puede pasar eso aún aunque estén muertas. En realidad sí, porque depende, porque quizás se produjo la liberación del ADN en el medio y la bacteria lo captó del medio. Hay muchos, eso ya lo van a ver más adelante, pero van a ver, chicos, que hay muchas maneras de pasarse ADN. Por ejemplo, las bacterias se pueden pasar ADN entre sí, formando como un tubito, que se llama conjugación, y se pasan ADN de entre ellas, por ejemplo. También pueden captar ADN del medio. Entonces puede que el ADN haya quedado en el medio y que lo hayan captado y en ese ADN vayan genes que las hacen virulentas. Porque claramente una no virulenta no le podría haber causado la muerte. ¿Se entiende? Entonces captan ADN del medio o se lo pasan entre ellos. Ya lo van a ver más adelante cuando veamos el tema de los mecanismos donde hay variabilidad en las bacterias, porque las bacterias son distintas por distintos mecanismos. Entonces todos estos mecanismos que estamos hablando ahora los van a entender ahí, pero sí, sí se pueden pasar ADN. De hecho es lo que pasó. Entonces en el ADN van genes y esos genes pueden codificarte para distintas cosas. Va material genético. Recuerden, chicos, que todo lo que lleve genes, no sé qué llevan esos genes. Puede ser algo bueno o puede ser algo malo. Entonces, bueno, de hecho, hay otros mecanismos también, no solamente el que se explicaba ahí, hay otros mecanismos más por los que nosotros, no nosotros, pero sí los individuos, como las bacterias, por ejemplo, pueden pasarse ADN entre sí. Hay un proceso, por ejemplo, que se llama conjugación, por el que las bacterias se pasan ADN entre ellas, y en ese ADN van genes. Y ese gen, por ejemplo, puede ser un gen de resistencia, que hace que las bacterias sean resistentes a un antibiótico, por ejemplo. No se preocupen tanto por esto, porque en realidad lo van a ver más adelante. A mí lo que me interesa es que entiendan sobre todo el proceso de replicación y la estructura del ADN. Eso es como lo que más me interesa que entiendan. ¿Sí? Esto de cómo se capta el ADN, cómo se lo pasan, ya lo van a ver más adelante cuando veamos, por ejemplo, el reino Mónica. ¿Alguna duda más? Gracias, Dani, igual se entendió re bien. De nada.
¿Alguna duda más? ¿No? No, profe. Bueno, muchachos, entonces, vamos a dejar hasta acá por hoy. Mañana